28 de diciembre de 1883, Shelbyville, Illinois. Dentro de un frío cobertizo de leña, ubicado en el patio trasero de una enorme mansión victoriana, el aire gélido se filtra por las grietas de las paredes de madera. Sobre un tosco banco de trabajo, entre virutas y serrín, se extienden rollos de alambre de cobre rígido, reglas, alicates y varios delicados platos de porcelana. Una mujer con un austero vestido oscuro, que contrasta con el sucio entorno del taller, se inclina sobre la mesa. Sus dedos, acostumbrados a encajes finos y telas caras, ahora están manchados de polvo y limaduras de metal. Mide metódicamente el diámetro de cada plato, cada taza y platillo, anotando cuidadosamente los resultados en un cuaderno. El nombre de esta mujer es Josephine Cochrane, y en este frío día de invierno está a punto de crear una máquina que cambiará para siempre la vida doméstica de millones de personas en todo el mundo. Para entender cómo una socialité terminó en un cobertizo sin calefacción con herramientas en las manos, es necesario retroceder varios años, a una época en la que el trabajo doméstico era agotador y las cenas eran la principal medida del estatus social. En la segunda mitad del siglo XIX, los Estados Unidos de América experimentaron un período de rápido crecimiento económico. Josefina, como esposa de William Cochrane, un exitoso comerciante y político local, llevaba una vida acorde con la élite de la época. Su casa, en Shelbyville, era el centro de la vida social de la ciudad. Imagínese una típica cena de gala de los años 70 del siglo XIX. Tales eventos eran verdaderas puestas en escena teatrales. La comida podía consistir en 7, y a veces 10, platos. En las mesas se colocaban sopieras, salseras, platos para aperitivos, platos de pescado, platos principales, cuencos para postres, y una multitud de copas para diferentes tipos de bebidas. Para servir una velada con una veintena de invitados se necesitaban más de 200 objetos de vajilla. Y no era simplemente vajilla. El orgullo de Josephine era un antiguo e increíblemente caro juego de porcelana finísima, cuya historia se remontaba al siglo XVII. Esta vajilla se transmitía de generación en generación y era una auténtica reliquia familiar. Sin embargo, después de cada gran fiesta, llegaba la cruda realidad. Cuando los invitados se iban, los sirvientes llevaban montañas de vajilla sucia a la cocina. A finales del siglo XIX, el proceso de lavar los platos era un trabajo duro, peligroso y destructivo. El agua caliente no salía del grifo. Había que calentarla durante horas en pesados calderos de hierro fundido sobre una estufa de leña. El jabón de la época no tenía nada que ver con los suaves productos modernos. Era una barra dura y alcalina, hecha de grasa animal y lejía, que corroía la piel de las manos. Las sirvientas, cansadas después de una larga noche, se paraban sobre tinajas de madera o cobre, intentando lavar la grasa y los restos de comida en agua turbia y jabonosa. En tales condiciones, los desastres eran inevitables. La porcelana resbaladiza por el jabón se escapaba de las manos cansadas. Cada mañana, después de la cena de gala, Josephine esperaba con horror las noticias de la cocina. Una y otra vez descubría nuevos desconchones en sus preciosas vajillas del siglo XVII, y a veces solo le traían los fragmentos de lo que ayer era una obra de arte. La irritación de Josephine crecía con cada platillo roto. Intentó multar a los sirvientes. Los amonestó, pero nada ayudó. El factor humano, la fatiga y el agua jabonosa resbaladiza siempre prevalecían. Llevada al borde de la desesperación por otro objeto roto de su amado servicio de mesa, Josefina tomó una decisión radical. Anunció que, a partir de ahora, lavaría la preciosa porcelana ella misma. Le pareció la única forma de salvar la reliquia familiar. Pero al cabo de unos días, su entusiasmo se desvaneció. Josefina se enfrentó a la cruda realidad del trabajo de cocina del siglo XIX. Sus aristocráticas manos se enrojecieron y se agrietaron por el jabón cáustico y el agua hirviendo. Las largas horas de pie junto al fregadero le provocaban dolor de espalda.
Fue en ese momento, mirando sus manos estropeadas y la pila de platos sucios, cuando se dio cuenta. Las manos humanas no están hechas para este trabajo. El proceso debía automatizarse. Según testimonios históricos, fue entonces cuando pronunció en las paredes de su casa la frase que posteriormente se convertiría en legendaria: «Si nadie más va a inventar el lavavajillas, lo haré yo misma». La idea no surgió de la nada. La invención corría por las venas de Josephine. Su padre, John Garris, era un ingeniero civil que participó en el diseño de numerosas obras de infraestructura. Pero mucho más impresionante era el legado de su bisabuelo. Este era John Fitch, un hombre que a finales del siglo XVIII, mucho antes que Robert Fulton, diseñó y construyó el primer barco de vapor funcional de América. El genio de la ingeniería estaba en su ADN, aunque ella misma nunca recibió una educación técnica formal. Josephine comenzó a estudiar los intentos anteriores de mecanizar este proceso. Resultó que no era la primera en pensar en lavar los platos. Ya en 1850, el inventor Joel Houghton patentó una máquina de madera que se accionaba con una rueda manual y rociaba agua sobre los platos. Más tarde, en 1865, un tal L. A. Alexander mejoró este concepto, añadiendo un sistema de engranajes. Pero ambas máquinas eran absolutamente poco prácticas. Estaban hechas de madera que se empapaba, se pudría y empezaba a gotear rápidamente. Además, los inventores intentaron imitar mecánicamente los movimientos de las manos humanas, utilizando cepillos que solo esparcían la suciedad y seguían rompiendo la vajilla. Josefina comprendió el error principal de sus predecesores. Para que la vajilla permaneciera intacta, no debía moverse. Quien debía moverse era el agua. Fue una revelación revolucionaria. En lugar de frotar los platos con cepillos, era necesario fijarlos firmemente en una posición y arrojar sobre ellos chorros de agua caliente jabonosa a alta presión. Quizás este proyecto habría seguido siendo solo un pasatiempo excéntrico de una dama adinerada, si no fuera por un trágico giro del destino. En octubre de 1883, William Cochrane enfermó repentinamente y pronto falleció. El mundo de Josephine se derrumbó de la noche a la mañana. Tenía 44 años y quedó viuda. Pero el verdadero golpe fue la lectura del testamento y la revisión de las cuentas financieras de su difunto esposo. Resultó que la vida aparentemente próspera y lujosa de la familia era una ilusión. William solo dejó una pequeña suma de dinero en efectivo y deudas colosales, que ascendían a miles de dólares. En un abrir y cerrar de ojos, Josefina pasó de ser una dama de sociedad acomodada a una viuda al borde de la ruina total. No tenía profesión ni ingresos estables, y en la sociedad de finales del siglo XIX, una mujer tenía muy pocas oportunidades de ganar tanto dinero. Las ilusiones se desmoronaron, dando paso a un miedo frío y pragmático. Fue entonces cuando los planos del lavavajillas, que ella había hecho para conservar la porcelana, adquirieron un significado completamente diferente. La máquina dejó de ser un simple capricho de una ama de casa cansada. Se convirtió en su único billete para salvarse, la pajita a la que Josefina debía aferrarse para evitar la miseria. No solo necesitaba inventar un concepto, sino que necesitaba crear un prototipo funcional, obtener una patente, organizar la producción y hacer que el mundo creyera que una máquina podía lavar los platos mejor que un ser humano. Así, Josephine Cochrane se encontró en un frío cobertizo de leña en un gélido día de diciembre de 1883. Llevó allí todos sus bocetos, comprendiendo que el secreto del éxito residía en la correcta fijación de la vajilla. Comenzó con el elemento más básico, las celdas. Midió cada plato hasta el milímetro para luego doblar alambre de cobre rígido en cestas perfectas. En estas cestas, los platos debían colocarse de canto, separados por divisiones metálicas, para que el agua pudiera lavarlos libremente por todos lados y ellos mismos no se tocaran entre sí. Sin embargo, crear un plano y doblar un alambre es una cosa.
Construir una máquina pesada con bombas, calderas de cobre y un sistema de poleas era una tarea que requería fuerza física bruta y las habilidades de un mecánico profesional. Josephine entendió que necesitaba un asistente. Alguien que pudiera convertir su visión de ingeniería en metal y madera, sin hacer preguntas innecesarias ni intentar apropiarse de la idea. Para hacer realidad sus complejos planos, Josephine necesitaba un mecánico experimentado. Necesitaba a alguien que pudiera trabajar con metal, tuberías y válvulas, pero que también estuviera dispuesto a escuchar las instrucciones de una mujer sin título de ingeniería. Encontró a esa persona en George Butters, un mecánico joven pero increíblemente talentoso que trabajaba para el ferrocarril central de Illinois. Butters se mostró inicialmente muy escéptico. Una mujer inventora, a finales del siglo XIX, era una rareza que provocaba más desconcierto que respeto, y la idea de lavar los platos con una máquina voluminosa a muchos les parecía una completa tontería. Sin embargo, después de examinar los detallados planos de Josephine y ver su inquebrantable determinación, accedió a ayudar. A partir de ese momento, el frío cobertizo en el patio trasero de la mansión Cochrane se convirtió en un auténtico laboratorio secreto. El invierno de 1883 y todo el siguiente 1884 transcurrieron en un trabajo continuo y arduo. Imagine the atmosphere inside this shed. The air is thick with the smell of hot metal, machine oil, and damp wood. George Butters, in a heavy, soot-stained apron, wields massive tools, working with sheet copper and iron pipes. Josephine, forgetting her ladylike manners, stands nearby, directing the process and making adjustments on the fly, consulting her scribbled notebooks. La base de su construcción fue una gran caldera de cobre capaz de soportar altas temperaturas. Dentro de esta caldera había una rueda de madera que yacía horizontalmente. Sobre esta rueda se instaló la principal innovación de Josephine, las mismas rejillas individuales hechas de alambre de cobre rígido que ella misma había tejido durante semanas. Las cestas estaban diseñadas con tanta filigrana para sujetar platos, tazas y platillos en un ángulo estricto, sin permitir que se movieran ni un milímetro bajo la presión del agua. Pero ¿cómo hacer que el agua trabaje en lugar de las manos humanas y los cepillos duros? En el fondo de la caldera de cobre instalaron dos potentes bombas de pistón. En la versión temprana de la máquina, estas bombas se accionaban manualmente. El usuario tenía que girar una pesada manivela situada en el exterior de la carcasa. Al girar la manivela, las bombas succionaban agua caliente jabonosa del fondo de la caldera y la expulsaban a través de un sistema de tubos hacia arriba, con una presión enorme. El agua caía sobre la vajilla como una furiosa lluvia tropical, mientras que la rueda con cestas de alambre giraba lentamente, presentando cada plato bajo los duros chorros. Fue un triunfo absoluto de la hidráulica sobre la fricción mecánica. Llegó el día de las primeras pruebas completas. Era el momento de la verdad, del que dependía el futuro de la viuda, agobiada por deudas colosales. Josefina trajo de la cocina varias docenas de platos sucios, con restos de comida seca y grasa solidificada. Los colocó cuidadosamente en las celdas de cobre de su máquina. Butters vertió en la caldera agua hirviendo a borbotones, mezclada con una agresiva solución jabonosa. La pesada tapa de la caldera se cerró herméticamente. Butters agarró firmemente la manija metálica y comenzó a girarla. Primero se oyó un fuerte chirrido metálico, luego el sordo zumbido de las bombas. Dentro del cilindro de cobre estalló una verdadera tormenta. Desde fuera se oía cómo potentes corrientes de agua golpeaban con fuerza las paredes de la caldera y bañaban la porcelana oculta en su interior. Josephine se quedó inmóvil, prestando atención a cada sonido. Su principal y paralizante temor era el tintineo del cristal rompiéndose. Si la porcelana se rompía, todo el concepto se desmoronaría. Pero dentro solo se oía el constante murmullo del agua y el crujido rítmico de la rueda giratoria. Después de varios minutos de tensión,
Butters detuvo el mecanismo. Abrieron lentamente la tapa. Una nube de vapor denso y abrasador golpeó el rostro de los inventores. Cuando la niebla blanca se disipó un poco, Josephine vio un milagro. Los platos estaban absolutamente limpios, relucientes, crujientes de pureza. El agua caliente a presión no solo había eliminado toda la grasa, sino que también había calentado la propia porcelana hasta tal punto que al entrar en contacto con el aire fresco, la vajilla se secaba sola, sin necesidad de frotarla con un paño de lino. Y, lo más importante, ni una sola grieta, ni una sola mella. La máquina funcionaba a la perfección. Al darse cuenta del colosal potencial de su invento y su viabilidad, Josephine se apresuró de inmediato a solicitar la patente. En aquellos tiempos, el proceso de solicitud en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos era un asunto largo, costoso y extremadamente burocrático. Tuvo que contratar dibujantes, preparar planos de ingeniería perfectos, describir cada válvula, cada engranaje y probar documentalmente la novedad de su método, el método de utilizar la presión del agua en lugar de la fuerza mecánica. El 28 de diciembre de 1886, 3 años difíciles después de la muerte de su esposo, Josephine Cochrane recibió la esperada patente número 355.139 para su lavavajillas. Fue un documento histórico que confirmó oficialmente su estatus de inventora a nivel estatal, pero el papel con el sello del gobierno, por valioso que fuera, no podía pagar las deudas de los acreedores. La patente fue solo el primer paso en el largo y tortuoso camino de la comercialización. Con un prototipo funcional y protección de patente en mano, Josefina comenzó a ofrecer su invento. Era lógico suponer que sus primeras y más leales clientas serían amas de casa tan agotadas por la rutina doméstica como ella misma lo había sido alguna vez. Empezó a escribir cartas a conocidos adinerados, ofreciéndoles fabricar e instalar la máquina en sus casas. Sin embargo, la reacción de la sociedad fue gélida. Las amas de casa se negaron masivamente a comprar el aparato. Las razones de este fracaso radicaban en las duras realidades de la vida doméstica del siglo XIX. En primer lugar, la máquina era demasiado voluminosa y simplemente no cabía en las cocinas estándar, a menudo pequeñas, de la época. En segundo lugar, para su funcionamiento eficaz, se requería una enorme cantidad de agua hirviendo. El suministro centralizado de agua caliente era una rareza, y el agua todavía tenía que calentarse durante horas en calderos sobre una estufa de leña, lo que hacía que el proceso de uso de la máquina fuera casi tan laborioso como lavar a mano. En tercer lugar, el aparato era bastante caro. Los maridos, que en aquella época controlaban exclusivamente el presupuesto familiar, no veían ningún sentido económico en gastar cientos de dólares en un mecanismo complejo cuando el trabajo manual de las sirvientas costaba unas pocas monedas. ¿Por qué comprar una costosa máquina de cobre si se podía contratar a una joven criada por unos pocos dólares a la semana? Ante la fría indiferencia del sector privado, muchos inventores se habrían dado por vencidos y habrían admitido la derrota. Pero las deudas de Josephine no desaparecieron. La amenaza de quiebra la acechaba y la confianza en la viuda solo se fortaleció. Si a las familias comunes su máquina no les servía, razonó, entonces era necesario encontrar a aquellos para quienes lavar los platos no era solo una tarea doméstica, sino un problema industrial a gran escala. Aquellos que cada día se enfrentan a la necesidad de lavar no decenas, sino miles de platos, copas y cubiertos. Su mirada penetrante se fijó en los grandiosos hoteles y los lujosos restaurantes de Chicago. Era un mundo completamente diferente. El crudo mundo del comercio, la dura competencia y los pragmáticos hombres de negocios, totalmente acostumbrados a mantener serias negociaciones comerciales con mujeres, sin acompañamiento masculino. Para vender su coche, la viuda, de casi 50 años, tendría que salir de la segura sombra de su mansión y dirigirse directamente
a los vestíbulos de los hoteles más importantes, desafiando todas las normas sociales y los prejuicios de su dura época. Salir de la sombra de la mansión hacia el duro mundo del Chicago empresarial de finales del siglo XIX fue para Josephine Cochrane un acto al borde de la locura. A una mujer de su clase no se le permitía aparecer en público sin la compañía de su padre, esposo o hermano. Pero Josephine era una viuda agobiada por las deudas, y no le quedaba otra opción que convertirse en su propia agente comercial. Empacó los planos, varios modelos a escala de cestas de alambre y se dirigió a Chicago, una ciudad que en aquellos años se recuperaba rápidamente del gran incendio y se estaba convirtiendo en el corazón industrial de América. Su primer objetivo fue el famoso Hotel Palmer House, un edificio grandioso, símbolo de lujo y riqueza, donde se atendía a miles de huéspedes a diario. Josephine entró en el vestíbulo del hotel ignorando las miradas de asombro de los porteros y recepcionistas. Exigió reunirse con el gerente. Imagínese la escena. Una mujer con un vestido negro de luto, sin cartas de recomendación, sin escolta masculina, entra en el despacho de un influyente hombre de negocios y declara que puede resolver uno de los problemas más costosos de su negocio de restauración. En aquellos tiempos, los grandes hoteles sufrían pérdidas colosales debido a la vajilla rota. En el Palmer House, lavar los platos era un trabajo físico extremadamente duro. Decenas de lavaplatos trabajaban en sótanos sofocantes y húmedos, resbalando en el suelo mojado, quemándose las manos en tinas de agua hirviendo y lejía. El cansancio y la prisa inevitablemente provocaban que la costosa porcelana hotelera se rompiera por cientos de unidades cada semana. Era un gasto enorme que los propietarios de los hoteles consideraban un mal necesario. Josefina extendió sus planos sobre el escritorio del gerente de Palmer House. No intentaba venderle la conveniencia para las amas de casa. Hablaba el lenguaje de los números y las ganancias. Explicó que su máquina era capaz de lavar y secar 240 platos en tan solo 2 minutos. Y lo más importante, gracias a la fijación inmóvil en cestas de cobre, la vajilla no se rompería. El gerente, intrigado por la audacia de la viuda y la perspectiva de reducir pérdidas, accedió a instalar la primera máquina comercial en el sótano de su hotel. Era un juego arriesgado. Si la máquina fallaba, la reputación de Josephine quedaría destruida para siempre. Pero cuando George Butters instaló el aparatoso artefacto de cobre en la cocina de la Palmer House y puso en marcha las bombas, los resultados superaron todas las expectativas. La máquina funcionó sin problemas. No solo lavaba los platos más rápido que un equipo entero de trabajadores, sino que también los esterilizaba con agua hirviendo, lo cual era increíblemente importante para las normas sanitarias del hotel. El rumor del éxito en Palmer House se extendió rápidamente por los círculos empresariales de Chicago. Pronto, Josephine recibió pedidos de otros establecimientos prestigiosos, el Hotel Tremont House y el restaurante Sherman House. Para satisfacer la creciente demanda, en 1888 registró oficialmente su propia empresa de fabricación de lavavajillas. Fue un acontecimiento sin precedentes. Josephine Cochrane se convirtió en una de las primeras mujeres en la historia de los Estados Unidos en fundar y dirigir una gran empresa de ingeniería mecánica. Sin embargo, el verdadero avance que debía hacerla mundialmente famosa ocurrió en 1893. Ese año, Chicago acogió la Exposición Mundial Colombina, un grandioso evento internacional dedicado al 400 aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. La exposición tenía como objetivo mostrar los mayores logros de la humanidad en ciencia, tecnología y cultura. Millones de personas de todo el mundo acudieron a la Ciudad Blanca, construida especialmente a orillas del lago Michigan. Josephine entendía que esta era su oportunidad única. Tenía que presentar su invento en esta exposición para acceder al mercado internacional. Pero conseguir un espacio en el pabellón de ingeniería mecánica resultó increíblemente difícil. Los organizadores varones miraban con escepticismo el invento de una mujer. Además,
La exposición presentaba a los verdaderos gigantes tecnológicos de la época. Enormes máquinas de vapor, las primeras dinamos eléctricas, telégrafos y fonógrafos de Thomas Edison. El lavavajillas les parecía demasiado prosaico y terrenal en comparación con estas maravillas. Pero Josephine no estaba acostumbrada a retroceder. No solo consiguió un lugar en la exposición, sino también la oportunidad de demostrar su máquina en acción. 9 enormes lavavajillas Cochrane fueron instalados en los pabellones y restaurantes del recinto de la exposición. Y fue aquí, entre el bullicio y el ajetreo de miles de visitantes, donde ocurrió el verdadero milagro. Las máquinas de Josephine trabajaban sin cesar, lavando montañas de platos sucios después de miles de almuerzos y cenas. Restauradores y dueños de hoteles de todo el mundo observaban con asombro cómo las enormes máquinas de cobre realizaban un trabajo que antes requería un ejército de sirvientes. Pero el reconocimiento más importante de Josephine no provino de los empresarios, sino del jurado oficial de la exposición. En 1893, la invención de Josephine Cochrane fue galardonada con el máximo premio de la Exposición Mundial de Chicago. En el diploma oficial del jurado se escribía que el premio se otorgaba por la mejor construcción mecánica, durabilidad y adaptación a la línea de trabajo. Fue un triunfo absoluto. Una mujer sin formación en ingeniería, que creó su primer prototipo en un frío cobertizo de leña para salvar su amada porcelana, venció a ingenieros profesionales hombres en el principal escenario tecnológico del mundo. Después de la exposición, los pedidos llegaron de todo el país. Hospitales, universidades, grandes restaurantes y hoteles de lujo hacían cola para conseguir las máquinas Cochrane. En 1897, Josephine abrió su primera fábrica real cerca de Chicago, contratando a George Butters como ingeniero jefe y gerente de producción. Ella dirigió personalmente la fábrica, supervisó la calidad de cada pieza y continuó mejorando el diseño, patentando varias mejoras más, incluido un sistema de brazos giratorios para rociar agua. Josephine Cochrane dirigió su empresa hasta su muerte. Falleció el 3 de agosto de 1913, a la edad de 74 años, siendo una mujer exitosa, respetada e independiente financieramente. Su empresa sobrevivió a su fundadora. En 1916, la empresa fue comprada por la corporación Hobart, que posteriormente creó la famosa marca de electrodomésticos KitchenAid. Curiosamente, el sueño de Josephine de que su máquina estuviera en cada hogar y facilitara la vida de las amas de casa comunes no se hizo realidad en vida. Los lavavajillas domésticos solo se hicieron populares en la década de 1950, cuando cambió la arquitectura de las cocinas. Apareció el suministro centralizado de agua caliente y los detergentes suaves reemplazaron al jabón duro. Pero cada vez que una persona moderna carga platos sucios en un lavavajillas, utiliza una tecnología cuyos fundamentos se sentaron hace más de un siglo. Un deseo desesperado por conservar la porcelana familiar y escapar de la ruina financiera llevó a una dama de sociedad de Illinois a desafiar las normas sociales, dominar la mecánica, conquistar el mundo empresarial de Chicago y cambiar para siempre la historia de la tecnología doméstica. Josephine Cochrane demostró que la verdadera invención no nace solo en los muros de los laboratorios académicos, sino también donde la necesidad apremiante se encuentra con una voluntad humana inquebrantable.